Cuando una persona es represaliada por el gobierno que representa a un Estado, esta persona, si es represaliada por sus ideas y su pensamiento político diferente o divergente a aquel que propugna un Estado o un gobierno, esta persona se puede considerar preso político. Hecho. Cuando esa persona utiliza medios para alcanzar el poder al margen de la democracia, es decir, al margen de la democracia tal y como entendemos el Estado de Derecho, donde hay leyes, donde más allá de un marco normativo se tienen que respetar y se tienen que cumplir, esa persona debe ser sancionada por el Estado. Hecho 1 y hecho 2. Hecho 3. Existe evidencia probada de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, conspiró para vulnerar el gobierno de Evo Morales. Existe evidencia probada. Al menos si nos atenemos a la información y a las pruebas presentadas por la Fiscalía. Hecho número 4. Hace un año, y ante esa evidencia, el gobierno, el Ministerio Público, la justicia boliviana, en ese orden, ordenaron la detención de Luis Fernando Camacho. La detención fue torpe, deslavazada, impropia de un régimen democrático y, por supuesto, atentatoria contra los derechos humanos y civiles del gobernador de Santa Cruz. Seguimos. 5. La detención de Camacho ha sido instrumentalizada por el gobierno del movimiento al socialismo para refrendar el relato de un supuesto golpe de Estado en el año 2019. Pero al mismo tiempo ha convertido a Luis Fernando Camacho en una víctima, en una especie de mártir de los intereses departamentales cruceños, lo cual también es un relato falso, conveniente desde una visión eminentemente política, pero que no corresponde a la realidad. Luis Fernando Camacho no es Santa Cruz, ni Santa Cruz es Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, en su momento, representaba el sentimiento de una parte opositora de Santa Cruz y, si se me permite decirlo, del país, contra un posible, y también con cierta evidencia probada, fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de octubre del año 2019. Ante esas dos particularidades del 2019, fue fraude, fue golpe, todavía no se ha dicho la última palabra, pero hay personas detenidas preventivamente, sin condena, en las cárceles bolivianas. ¿Qué se está haciendo al respecto? Desde la sociedad civil, callar. Una marcha pidiendo la libertad de Luis Fernando Camacho no soluciona el problema de fondo. Y el problema de fondo es saber a ciencia cierta qué pasó en noviembre del año 2019, cuando ante una ausencia de poder, grupos políticos, partidos políticos, asociaciones ciudadanas y parte de la sociedad civil decidieron que Yanine Áñez fuera la presidenta, con el aval del grupo parlamentario del Movimiento al Socialismo, de la bancada del Movimiento al Socialismo. Era tan grave la situación de ausencia de Estado
que el presidente Evo Morales se vio obligado a renunciar. Pero no ha sido capaz Evo Morales a día de hoy de explicar los entretelones de esa renuncia. Ese momento de quiebre, ese momento de duda, ese momento de vacío de poder fue aprovechado por los grupos de poder de toda la vida, por la casta boliviana, por cierta casta cruceña, para acceder al poder. Y en el ejercicio del poder le llenaron la cabeza a Yanine Áñez de un montón de patrañas que nada tenían que ver con un gobierno de transición. Le hicieron creer a Yanine Áñez, y Camacho es responsable de ello, de que era la oportunidad de cerrar el capítulo del movimiento socialismo por siempre. Y en lugar de buscar un gobierno de concertación nacional, ¿qué es lo que hizo Yanine Áñez? Empezó a represaliar al movimiento al socialismo, a los masistas que se quedaron en el país y que no huyeron de este, a los masistas que se quedaron a dar la cara, y los empezó a perseguir y a represaliar. Mientras, por otro lado, la casta aprovechó para hacer negocios durante el gobierno de Yanine Áñez, la mayor parte de ellos negocios fraudulentos, rayanos en la criminalidad. Si hablamos de Arturo Murillo, ya no rayamos en la criminalidad, sino que estamos hablando de actos delictivos cometidos en el país. Por lo tanto, el que esté libre de culpa en este desastre de democracia en el que vivimos, que lance, que tire, que arroje la primera piedra. Todos ellos, los unos y los otros, son responsables de este caos institucional, directa y absolutamente responsables.